Bueno, pues ya son las 4. Entonces, hoy tenemos tu conferencia, Molina, de la UCM, sobre la irrupción de los socráticos en Atenas. Entonces, eres amigo de un anterior De Alejandro, conferenciante. sí, sí, sí. Y supongo que trabajáis en el mismo centro, bueno, en la UCM, en el mismo instituto de investigación. Sí, de hecho, sí, sí, en el Instituto de Estudios del Mundo Antiguo, como investigadores asociados, pero bueno, yo creo que ya sabes también las circunstancias, que, no, que vi la conferencia de Alex ayer y ya vi que dio todos los detalles. Bueno, entonces cuando quieras empezar. Vale, pues ya directamente. Bien, como acaba de decir aquí nuestro compañero, básicamente mi ponencia, mi conferencia va a ir sobre el tema de la irrupción de los socráticos en Atenas. Creo que para iniciar esta conferencia es necesario primero contextualizar en qué momento se desarrolla el pensamiento socrático. Y cuando digo socráticos no quiero ceñirme explícitamente a Sócrates, sino que quiero hablar de las mal llamadas escuelas menores socráticas. En este sentido, tendremos que con sofística dentro de la democracia ateniense, cuál es la reacción del propio Sócrates ante ello, con toda la problemática que implica la misteriosa figura que es el propio Sócrates, para luego ya adentrarnos en las escuelas menores. Mi intención era centrarme en un principio en tres, en los megáricos, en los cínicos y especialmente en los cirenaicos. Al haber visto la conferencia ayer de Alex, preferiría, creo que no voy a centrarme no me voy a meter tan de lleno en el tema de los megáricos, porque creo que lo explicó bastante bien ayer todas las dificultades que se tienen en su aproximación al estudio de dicha escuela. Por lo tanto, voy a centrar mucho más la mirada en los cínicos, concretamente en un problema que al estar tan de moda actualmente el estudio de la escuela cínica, creo que se pasa por alto. Y en segundo lugar, me gustaría arrojar luz sobre una concepción mala que se tiene de la escuela de Cirene. Entonces, vamos de hecho ya por ello. La sofística. La sofística es lo que compone lo que se considera en el siglo V antes de Cristo lo que hoy llamamos la Ilustración griega. Esto se da cuando ya la democracia ateniense está en pleno funcionamiento. Ya ha pasado un tiempo desde que Solón establece la primera politeia, es decir, la primera constitución ateniense democrática, para solventar una serie de conflictos sociales que existen. ¿Qué es lo que pasa? La democracia abre un espacio para la palabra. La asamblea es el medio por el cual se cambia la legislatura vigente. De esta manera ya no es tanto el golpe de Estado o la violencia que se tiene que ejercer para cambiar las leyes que gobiernan una polis. Con polis se debe entender sobre todo ciudad-estado. Es decir, un griego es ante todo espartano, es ateniense, es megárico, es tebano antes que griego. Si el ciudadano no se concibe a sí mismo fuera del marco de la polis. Es tan definitorio que es que se llega a eso, tras haberse enfrentado al enemigo persa, que se instaurará como el paradigma del bárbaro ante los griegos, siempre es ese ateniense, es ese espartano, es tebano antes que griego. Y resulta que en Atenas se da este experimento que es la democracia. Como he dicho antes, la democracia abre un espacio para la palabra, lo cual es aprovechado por la sofística. La sofística, toda ella se maneja en la dicotomía establecida entre la physis y el nomos, lo cual es una oposición entre la naturaleza y la convención, por así decirlo. Convención entendida como costumbre, tradición, cultura, una opinión colectiva generalmente aceptada, pero también ley y hasta cierto punto política. ¿Qué es lo que pasa? Al manejarse en esta oposición entre physis y nomos, la sofística ve un espacio en el cual se puede modificar esa convención. Por lo tanto, la democracia se instaura como un espacio político perfecto para desarrollar una teorización sobre la palabra para modificar ese nomos. ¿Qué es lo que pasa? Es que hay que tener mucho cuidado con la palabra sofista. En un primer momento, sofista es algo que está relacionado con dos términos griegos, sofos y sofía, es decir, sabio y sabiduría, respectivamente. Un sofos, en griego, tiene dos acepciones. Aquel que es experto en una técnica, en una actividad particular,
pero también es aquel que es capaz de conocer, digamos, los asuntos humanos y orientarlos de tal forma para gobernar sobre los asuntos humanos. El sofista se inscribe, de cierta manera, en las dos acepciones de la palabra sofos. Pero el sofistés, como tal, es decir, el sofista, tiene una preeminencia en la que actúa en el ámbito de lo práctico. Entonces, la primera pregunta que Sócrates hará es ¿qué es un sofista? Y en general se puede responder que un sofista es maestro de arete. ¿Qué es la arete? La arete se suele traducir por virtud. Esta traducción, de hecho, es un poco equívoca, porque en un primer momento arete no tiene las connotaciones morales que tendrá con la intervención de Sócrates y de Platón, sino que más bien es algo así como la excelencia, entendiéndose la excelencia como la plenitud de la expresión de todas las potencialidades y capacidades que tiene un individuo. De esta forma, un caballo puede tener arete, en el sentido de la potencia, la velocidad y la agilidad que éste pueda tener. Pero un hombre también puede tenerlo. ¿Qué es el problema con respecto al hombre? Que las capacidades que se pueden expresar dentro del ser humano son de muy variada, exactamente muy variada expresión, desde capacidades físicas hasta intelectuales, sociales e incluso morales. Entonces, ¿qué es exactamente el arete que enseña el sofista? De aquí ya vamos a empezar a hablar de sofistas particulares, concretamente, en este caso, Protágoras. Protágoras es al que Sócrates realiza esta pregunta: ¿de qué excelencia eres maestro? Básicamente. La respuesta de Protágoras es la de hacer buenos ciudadanos. Son maestros en hacer buenos ciudadanos, es decir, en hacer ciudadanos excelentes. Y a esto todavía cabe una pregunta más. ¿Cuál es un buen ciudadano? Básicamente, en el contexto de la democracia ateniense se pueden describir tres tipos básicos de ciudadano, de ciudadano excelente, que se podrían personificar en tres figuras: Sócrates, Pericles y Alcibíades. Sócrates es buen ciudadano en la medida en que cumple con su deber ante la ley, con las leyes y para las leyes. Y en este sentido se ve dispuesto a morir por su polis. En segundo lugar está Pericles. Pericles es aquel que alcanza el triunfo individual en el ámbito de lo político. Y de esta manera se pasa a la buena gestión de la polis, concretamente la polis democrática ateniense. Y por otro lado tenemos a Alcibíades. Alcibíades, digamos que es la caracterización paradigmática del demagogo. Es alguien que alcanza el triunfo personal y político, pero no con el objetivo que supuestamente tiene Pericles, que es el de aquel de mejorar su polis, sino más bien en virtud de los intereses comunes. En este momento se está desarrollando la guerra del Peloponeso. Pericles se está haciendo cargo del gobierno ateniense, que por el resto de polis griegas se está viendo como la gran tirana. Lleva a cabo una política de expansionismo que termina básicamente a todo aquel que forma parte de la Liga de Delos sintiéndose en cierta medida deudor de Atenas, y aquel que se desenmarca de los intereses atenienses es castigado de manera muy severa, muy severa. Pero en el año 429 a.C., Pericles muere en virtud de la peste que está asolando Atenas. Atenas está perdiendo la guerra del Peloponeso. Y es cuando entra en el ámbito político la figura de Alcibíades. Alcibíades salía con Atenas, como ateniense que es, pero enseguida cambia al bando espartano, regresa a Atenas, salía con el bárbaro persa y queda generando una desestructuración y una inestabilidad en la población griega, concretamente en la población ateniense, que empieza a generar revueltas. La explicitación del sofista como maestro de virtud, como maestro de arete, también está generando controversia dentro del ámbito de la población ateniense. Primero, en el ámbito del aristócrata conservador. ¿Por qué? Porque hasta entonces la arete es algo que se hereda en el linaje, en el genos, es algo que es propio de la nobleza y es incapaz de entender que se pueda enseñar la virtud. Por otro lado, en los demócratas acérrimos,
no les cabe en la cabeza que alguien pretenda ser un maestro de virtud cuando la virtud se aprende en el seno de la polis. Es a través de las instituciones y las leyes de la propia polis de las que se aprende esa virtud. Y por último tenemos la crítica socrático-platónica, que alguien que es maestro de virtud no puede exigir un cobro por sus enseñanzas. Sabemos, por ejemplo, que Protágoras cobraba hasta 4 dracmas por entrar en sus conferencias. 4 dracmas es el sueldo, es básicamente 4 veces el sueldo de un obrero medio que conseguía al día en su trabajo. Lo cual empieza a generar cierta inestabilidad, cierto cuestionamiento, cierta desconfianza hacia la figura del sofista. Y no obstante, la sofística triunfa. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes quieren aprender aquello que enseñan los sofistas. ¿Por qué? Porque se quieren dedicar a la política. Y es que hay que romper con la idea de que el sofista no es filósofo. De hecho, los sofistas como tal son los primeros que instauran un proyecto humanista dentro de la filosofía. Tanto se dice de Sócrates que es aquel que baja la filosofía del cielo a la tierra. Pues bien, creo que antes que Sócrates la baja Protágoras con su hombre medida. El famoso lema protagórico. Las cosas son a medida del hombre. Las que son en tanto que son, las que no son en tanto que no son. De esta manera se instaura un relativismo que rompe con una distinción básica que está operando en la filosofía griega desde Parménides hasta prácticamente Demócrito, que es la distinción entre ser y apariencia. Aquí se desvanece. ¿Por qué? Porque el relativismo protagórico implica un relativismo de la verdad y un relativismo ontológico. En Protágoras, al hacer esto, considera que todas las opiniones son verdaderas y verdaderas en la misma medida. Ante lo que Sócrates reacciona preguntándose ¿cómo puede ser esto posible? ¿Y cómo puede ser que tú te presentes como maestro de la virtud si todas las opiniones son verdaderas? ¿Por qué va a ser alguien más sabio que otro? Y en estos momentos cuando Protágoras introduce un criterio que hay gente que lo ha querido ver tildar de moral, otros de político, a mí me gusta llamarlo un criterio práctico. Es el criterio del provecho y del beneficio. Es decir, el sofista, en este caso Protágoras, es aquel que conoce las circunstancias y los distintos puntos de vista. Por lo tanto, es aquel que conoce el total de la verdad. No en un sentido absoluto, sino de esas verdades subjetivas. De esta manera, puede reflexionar sobre cuál es más conveniente en cada momento y en cada circunstancia. ¿Qué es lo que pasa? Que Protágoras, como uno de los primeros sofistas, por lo menos de los más conocidos, tiene un compromiso teórico, pese a ser extranjero, con la democracia ateniense. Protágoras forma parte del círculo de Pericles y, de hecho, en algún momento se le encarga de formular constituciones para las colonias atenienses que se van adquiriendo. De esta manera, encaja y desarrolla un proyecto en el que es más provechoso, busca lo que es provechoso para la polis. Se marca, digamos, en una cierta teoría del bienestar o lo que más tarde se podría llamar un pragmatismo, incluso un utilitarismo. De esta manera, Protágoras establece la figura del ciudadano paradigmático como Pericles. ¿Por qué? Porque es aquel que cuando hay que coartar la libertad del pueblo, lo hace en detrimento y en favor de unas circunstancias que considera provechosas y que de facto van a ser provechosas, lo cual lleva a una inestabilidad dentro del propio planteamiento del relativismo de Protágoras. Claro, esto digamos que es un sofista que tiene esa preocupación práctica, pero no es la misma posición que adoptan todos los sofistas respecto, sobre todo partiendo de la posición physis nomos. La physis, la naturaleza, exige y el nomos lo que hace es coartar esas exigencias, frenar los impulsos naturales. De aquí, por ejemplo, salen posturas como la de Trasímaco, otro sofista, que lo que viene a decir es que la verdadera justicia es la ley del más fuerte, porque esta es la ley natural. Y el nomos lo que hace es coartar la justicia. El nomos termina convirtiéndose en injusto. Pero luego también tenemos a Gorgias. Y Gorgias es un caso ya paradigmático en el sentido de que no le interesa el uso que puede hacer aquel que le escucha de la palabra.
Gorgias se mueve en un trilema. Nada hay o es. Y si lo hubiera no sería cognoscible. Y de ser cognoscible no sería comunicable. ¿Qué está haciendo? Gorgias rompe con la capacidad simbólico-significativa de la palabra. Es decir, la palabra no está expresando realidad. Si acaso está expresando realidades individuales que en ningún momento se consiguen conectar. ¿Qué es lo que pasa? Esto, aún así, la palabra tiene una capacidad de influencia sobre las almas humanas, en tanto que puede cambiar opiniones y puede generar sentimientos. En este sentido, Gorgias entiende la palabra como poder, un poder. Podríamos decir que Protágoras entiende la palabra como un fármaco. Busca aquel que asista a las clases de Protágoras, entiende que a través de la palabra y el uso correcto de la misma se debe buscar el beneficio de la colectividad o del individuo. En cambio, Gorgias lo separa. Terminan teniendo desde puntos de partida diferentes un relativismo muy a la par, sin embargo, en el que Gorgias ya no tiene esa preocupación del todo práctica, sino que se la deja la responsabilidad de aquel que emplea el poder de la palabra. Así pues, si Protágoras está, por decirlo de alguna manera, preocupado por el favorecimiento del medicamento, del fármaco, que es la palabra, Gorgias está más bien interesado en su poder y fuera del uso que se le dé. Se busca la influencia que se pueda generar. Y en este sentido, Alcíbiades encajaría mucho mejor como un posible buen ciudadano de Gorgias, si es que cabe la posibilidad de introducir algo así como un buen ciudadano en el pensamiento gorgiano. Esto termina desenvolviéndose en una demagogia. La democracia ateniense está gobernada por demagogos y Sócrates es incapaz de quedarse callado ante esta situación. Sócrates en su juventud se dedica a la filosofía natural. Se dedica a la filosofía natural desde una corriente muy específica, que es la corriente anaxagórica. Anaxágoras también es miembro del círculo de Pericles y Aspasia, también discípula de Anaxágoras, son gente de la que se rodea Sócrates. ¿Qué es lo que pasa? Esta filosofía natural implica unos mecanicismos que terminan recurriendo a una inteligencia superflua que gobierna todo, para luego enseguida olvidarse de ella y caer otra vez en el mecanicismo. En este sentido, Sócrates sufre una suerte de desengaño. ¿Por qué? Porque Sócrates está comprometido de lleno con su polis. No se puede entender el pensamiento socrático y el giro del Sócrates filósofo natural al Sócrates filósofo humanista, podríamos decir, sin atender a ese compromiso con Atenas. Sócrates participa en tres ocasiones en batallas. Participa como óplita. Primero en la batalla de Potidea, que se desarrolla entre los años 432 y 429. De ahí Atenas sale victoriosa y se transmite que el flanco en el que estaba combatiendo Sócrates fue repelido en un momento, pero Sócrates combate con bravura y de hecho salva a su amigo Alcíbiades, porque sí, Alcíbiades era un demagogo, pero es amigo de Sócrates. Años más tarde, en el 424, ya con Pericles muerto, se participa en la batalla de Delion. En esta, el general Laques nos transmite que de haber combatido todo soldado como combate Sócrates, Atenas no hubiese perdido esa batalla. Y por último, de esta solo nos llega transmisión a través de la Apología de Platón, combate en el 422 en Anfípolis. Lo mismo, combate con bravura en defensa de Atenas, del nomos ateniense. Pero claro, al regresar, poco tiempo después, Atenas pierde la guerra del Peloponeso y se ve obligada a ceder y endeudarse en un sinfín de aspectos. Tanto, lo que más pesa seguramente al pueblo ateniense es que de haber sido la gran potencia marítima que era, deja de serlo en cuestión de un instante, al haber perdido una última batalla, en la cual la traición de Alcíbiades se ve como el signo de que la democracia no funciona.
En este momento se instaura el gobierno de los 30 tiranos, que es básicamente un gobierno que se impone por la fuerza a través de unos aristócratas conservadores. Y estos aristócratas terminan exigiendo a Sócrates llevar a juicio a alguien para que sea condenado a muerte, concretamente a León de Salamina. ¿Qué es lo que pasa? Sócrates se niega a hacerlo. De tal manera que la valentía que ha mostrado en el campo de batalla termina traduciéndose en la valentía cívica por aquello que él considera justo. Pero volvemos a que Sócrates ha sufrido un desengaño con aquello que consideraba conocimiento, se da cuenta que no es un conocimiento propio. En este momento, no se sabe exactamente cuándo, Sócrates realiza su visita al oráculo de Delfos y se le implanta el famoso conócete a ti mismo, que le lleva al reconocimiento de la ignorancia. Se da cuenta de que se dice que Sócrates es el más sabio de entre los griegos precisamente porque sabe que no sabe nada. Y si no sabe nada y es el más sabio, ¿cómo puede ser que los gobiernos sean buenos? De esta manera ya se empieza a volcar ese proyecto que es, en última instancia, el gran proyecto de Sócrates, que es la racionalización del nomos. Sócrates en este momento empieza a preguntar qué es, busca la definición, qué es la justicia, qué es la belleza, pero también qué es un zapato. Claro, aquí hay que tener cuidado por cómo conocemos esta figura de Sócrates. De Sócrates tenemos cuatro fuentes principales: Aristófanes, Jenofonte, Platón y Aristóteles. Aristófanes es un comediógrafo de corte conservador y como tal la imagen que nos llega de Sócrates es una imagen distorsionada, pues la propia comedia exige caricaturizar esos personajes y se nos muestra un Sócrates casi despistado que pregunta tonterías. Luego tenemos a Jenofonte. Jenofonte como tal escucha, es considerado discípulo de Sócrates, pero la historiografía como tal no le considera un genio filosófico, o sea, no tiene gran capacidad de aprendizaje filosófico. Entonces, sí, se nos muestra un Sócrates que es una mezcla entre un filósofo natural y un preguntón sofista extraño que no termina de decir nada nunca. Tenemos a Platón, digamos, el ejemplo más claro de discípulo socrático, por lo menos a ojos del estudio tradicional. Y por último, Aristóteles. Aristóteles tiene un problema, o sea, sí, Aristóteles tiene un compromiso con aquello que cree que es verdad, pero no conoce directamente a Sócrates. En ese sentido, no podemos saber a ciencia cierta en qué se está basando Aristóteles. Y nos queda el Sócrates de Platón, que sí puede ser una figura ensalzada e idealizada en muchos aspectos, pero posiblemente sea el que comporta más rasgos de verosimilitud en lo que es Sócrates como tal. Los diálogos socráticos de Platón nos presentan eso, un Sócrates que cuestiona todo. Un Sócrates comprometido con su polis para mejorar su polis, que lo único que hace es cuestionar a sus ciudadanos. Al que es un zapatero le pregunta qué es un zapato, pero al legislador le pregunta qué es la justicia. A ojos inexpertos, es decir, a la población media ateniense, Sócrates parece un sofista. Parece un sofista. Sí, puede que no cobre por sus enseñanzas, pero todos los diálogos socráticos parece que no tienen una conclusión, porque Sócrates no sabe nada, no está en posesión de la verdad. Y dice que el conocimiento sale de aquellos que son considerados expertos y que hay que sacarlo a la luz. Un proceso que compara con el parto y como tal es un proceso doloroso. Claro, doloroso, tan doloroso que empieza a generar enemistades. A Sócrates se le ve mal, se le ve como alguien que quiere destrozar Atenas, alguien que impulsa la demagogia ateniense, amigo de Alcíbiades, que no parece querer que Atenas salga, porque siempre queda en una suerte de suspensión de juicio, de no se llega a una solución en ninguna de sus preguntas, no se llega a una respuesta satisfactoria en ningún momento. Lo cual termina llevándonos al juicio que se nos transmite en la apología de Platón. Sócrates está convencidísimo de que su labor es en aras del bien de Atenas. Está
convencidísimo en que es necesaria una racionalización del nomos. Buscar y conocer lo que es la justicia para poder generar leyes justas. Conocerse a uno mismo, y aquí es donde viene el cambio socrático de la virtud o la excelencia, el del arete, en un sentido mortal y entonces moral y ya como virtud, que es tanto una interiorización. En este sentido, el caso más que mejor lo explica es el caso de la Andreia, la virtud de la bravura bélica o la valentía. Cuando Atenas no está en guerra, dice Sócrates, la valentía tiene que volcarse hacia uno mismo. Hacia uno mismo. Aquiles es el héroe mítico por excelencia que es valiente. Aquel que sabe que va a morir joven, pero va a morir valientemente combatiendo. La valentía, en un sentido anterior a Sócrates, se podría definir casi como aquel que mata bien al enemigo. Sócrates lo que hace es darle una vuelta de tuerca. Enfoca esa exterioridad, el enemigo no está fuera, está en nosotros. Y ese enemigo es la ignorancia. La valentía se ejerce combatiendo la ignorancia. De ahí el Sócrates preguntó. Y en ese sentido, cuando es enjuiciado, dice que no, en todo caso, no es que Sócrates deba algo a Atenas, no, es que Atenas debe algo a Sócrates. Lo que iba a ser una pena de igual una multa y tal vez una condena al ostracismo, termina exigiendo el propio Sócrates porque se hace por asentimiento. Se le pregunta al acusado si está conforme con la sentencia. El propio Sócrates dice, no, yo no estoy de acuerdo. Creo que ustedes me deben pagar a mí, me deben dar una pensión vitalicia, porque yo estoy haciendo un bien. Claro, el jurado, por así decirlo, se vuelve loco y encoleriza y es cuando sentencia a muerte a Sócrates. Atenas, a ojos de todo discípulo de Sócrates, acaba de asesinar al filósofo que intenta hacer el bien en la polis. El filósofo que da la vida y arriesga su vida para mejorar y cuidar la polis ateniense. Ante esta reacción, los distintos discípulos socráticos se esparcen. Platón no, porque todos los derechos que tiene, al ser ateniense, solo los tiene en Atenas. No los tiene en Esparta, no los tiene en Cirene, no los tiene en Tebas. Pero otros, como Euclides de Megara, Aristipo de Cirene, deciden volver a sus polis de origen y se generan las llamadas escuelas menores socráticas. Mal llamadas menores socráticas, que es lo que espero poder conseguir explicitar en este momento, en esta conferencia, sobre todo en lo que respecta a la escuela cínica y a la escuela cirenaica. Bien, no quiero hablar de Platón. Creo que de hecho ya en la explicación rápida que he hecho de Sócrates he hablado bastante de Platón. No quiero hablar de Platón porque Platón ha tenido ya una tradición de estudio muy asentada. En cambio, los que llaman escuelas menores socráticas parecen haber sido abandonados. Y en este sentido voy a presentar a tres fundadores de escuela. Euclides de Megara, fundador de la escuela de Megara, Antístenes, fundador de la escuela cínica, y Aristipo de Cirene, fundador de la escuela cirenaica. Alex ya os comentó ayer a qué se dedica la escuela megárica. La escuela megárica es conocida como la escuela dialéctica, vuelca todos sus esfuerzos en el estudio de la lógica, concretamente en el de la refutación, y dicen concretamente no en la refutación de las premisas, sino en la refutación de las conclusiones. Por lo tanto, creo que en ese sentido adoptan el riguroso cuestionamiento socrático del diálogo, que se da en el propio diálogo socrático, a una formalización lógica, a un estudio de la argumentación, para, como tal, dudar de todo aquello que se presenta como conocimiento y generar ya las famosas paradojas como la del cornudo, los modelos, como decía Alex, los modos aléticos de la lógica megárico-estoica, etc. Vamos a centrarnos en los que no han sido tratados específicamente, que son los cínicos y los cirenaicos. Los cínicos como tal se apoyan y orbitan en su pensamiento sobre todo en una cuestión, y es esa cuestión que se enmarca en la oposición entre la physis y el nomos.
aquello que da lugar a la ruptura del funcionamiento de la democracia ateniense, aquella oposición que también el propio Sócrates, que es, o sea, una oposición que es de origen reflexivo, que paradójicamente Sócrates, desde la reflexión, intenta cuadrar el individualismo que podríamos llamar de corte natural o naturalista, con la vuelta al Estado, desde aquello que lo ha roto, la reflexión. Pues bien, los cínicos, en este sentido, podríamos decir que son una radicalización de Sócrates. De hecho, una de las anécdotas les llaman, son los Sócrates locos, son Sócrates enloquecidos. El conocimiento cínico es el conocimiento de lo natural. Antístenes es de los discípulos de mayor edad de Sócrates. Por lo tanto, es muy comprensible y posible que haya conocido a ese primer Sócrates filósofo natural y que adopte en cierta medida esa filosofía de la naturaleza. De hecho, como tal, el único fragmento que conservamos en el que se desarrolla una descripción de algo así como una física cínica es de corte anaxagórico. Os la voy a leer, posiblemente sea el único texto que os lea, que dice lo siguiente. En este caso está hablando de Diógenes, que es discípulo inmediato de Antístenes. Dice, no le parecía nada impropio llevarse cualquier cosa de un templo ni comer la carne de cualquier animal. Ni siquiera le parecía impío devorar trozos de carne humana, como ejemplificaba con otros pueblos. Incluso comentaba que, y aquí es donde empieza la descripción puramente física, que según la recta razón, todo estaba en todo y circulaba por todo. Así, por ejemplo, en el pan había carne y en la verdura pan, puesto que todos los cuerpos se contaminaban con todos, interpenetrándose a través de ciertos poros invisibles y transformándose conjuntamente en exhalaciones. ¿Cuál es el problema? Esto es, creo, si no me equivoco, el único fragmento en el que encontramos una descripción física de lo que es el estudio de la fisis en el cinismo. Mientras que los estudios típicos suelen centrarse mucho más en esta primera parte, la primera parte que es chocante, escandalosa. Sabemos que Antístenes es el primero en definir el logos como aquello que es, aquello que expresa lo que era o es. De esta manera, parece haber una vinculación también en un apartado de estudio lógico, el cual está abandonado. Y el estudio se centra sobre todo en la práctica cínica, en la ética cínica. La ética cínica, vuelvo a lo mismo, orbita también desde la contraposición physis-nomos. Creo que es imposible separar, por lo menos si se quiere llegar a una comprensión completa del cinismo, el plano que podríamos englobar a grandes rasgos como epistemológico y el plano práctico. El cinismo aboga por una vuelta a la naturaleza y en este sentido busca una vida natural. Claro, podría aquí decirse que entonces vuelven al modelo de Trasímaco, es decir, la ley del más fuerte, que es la ley operante en la naturaleza. Pero no es del todo así, porque el cinismo comporta rasgos de igualitarismo, cosmopolitismo y libertades individuales que los harían incongruentes con esta temática. De hecho, como tal, el modelo que toma el cínico lo expresa su propio nombre. Cínico es perro, es perruno. El modelo que toma el cínico es el del perro callejero, no es el perro salvaje, es el perro que vive en la polis, se alimenta en la polis, roba lo que es necesario, satisface sus necesidades en plena polis y es completamente indiferente ante la opinión pública. Esto convierte de entrada a los cínicos en una escuela escandalosa y posiblemente por esto sea que los estudios actuales se centran mucho más en el aspecto práctico que, digamos, epistemológico de la escuela. Y tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque realmente, si la oposición physis y nomos es una herramienta reflexiva que se da en el ámbito del pensamiento griego que le permite mirarse a sí mismo como cultura y criticarse, la radicalización más extrema de esa herramienta, el uso más mordaz de esa herramienta, se expresa en la escuela cínica. Hay quienes consideran que Antístenes no es del todo cínico. Yo todavía no sé en qué posicionarme en ese aspecto, sinceramente, pero ya comporta rasgos. Nos señala que la virtud, la arete en este caso, si entendida como una virtud en
cierto sentido moral, se encuentra en la fisis. Pero el ser humano se ve enfermo por la acción del nomos en su vida. El nomos reprime, es un elemento opresor. Entonces, el ser humano, para liberarse de este nomos, tiene que ejercer un gran esfuerzo y un entrenamiento para volver a ese estado natural. De esta manera, el cínico empieza a abrazar valores como la parresía, que es la franqueza, la desvergüenza, la anaideia, la encrateia. Es una suerte de firmeza o de carácter y busca conseguir básicamente tres cosas. La autarquía, es decir, que autarquía, eleucería, libertad individual y por último la felicidad. Pero todo esto es incompatible si no está operando la verdad. No podemos olvidar que son socráticos y como socráticos en cierta medida está operando ese intelectualismo moral. De aquí es que, claro, como hemos visto, este fragmento de la física, que describe la física, comporta rasgos de materialismo, de corporalidad y materialismo de la época, por supuesto. No cometamos el error de compararlos con materialismos más contemporáneos. Todo ello requiere de un cuidado del cuerpo. Un cuidado del cuerpo que se tiene que fijar no en el modelo del aristócrata, no en el modelo del gobernante, sino en el modelo del sabio. Y el sabio cínico es aquel, dicen ellos, que alcanza la vida perruna, la bios cínicos. Y para alcanzar la vida perruna hay que desembarazarse de todo aquello que sea nomos. En este sentido, se produce dentro de la corriente cínica un rechazo de la propiedad privada, entendida tal vez como el mayor mal, porque genera necesidades y preocupaciones que impiden el desarrollo vital humano y por eso también el cínico no tiene ningún problema en robar, pero sobre todo en abrazar la pobreza, la penía, un estilo, entiéndase, pobreza no solo en el sentido de tener propiedad, sino la penía es también una vida sencilla, que es el regalo que consideran los cínicos que nos han otorgado los dioses y que sin embargo el ser humano ha puesto todos sus artilugios y artificios no al servicio de la virtud natural ni de la justicia, sino al servicio del placer, que para Antístenes de hecho es el gran enemigo a abatir. De esta manera empiezan a fijarse en los comportamientos animales, porque curiosamente el animal desprovisto de logos parece haber comprendido mejor el regalo de los dioses que el ser humano. El animal, cuando siente hambre, come de aquello que le es natural alimentarse. Y por eso, por ejemplo, Diógenes no tiene ningún problema en comer en ciertos espacios públicos en los que está mal visto comer, como puede ser un templo. También no tiene ningún problema en afirmar que no encontraría problema en comer un trozo de carne humana. Yo no sé hasta qué punto será esto verdad, porque resulta que todo esto nos llega a través del anecdotario. Y el anecdotario tiene problemas, porque sí transmite pensamiento, pero no sabemos quién es el transmisor, no sabemos cuál es la veracidad histórica de estas anécdotas, pero ante la falta de textos que tenemos con estos filósofos, se convierte en una herramienta que hay que manejar con cautela, porque sí que comporta algo de verosimilitud. La parresía también se podría ver incluso, o sea, la parresía, la franqueza cínica, también se podría ver desde un aspecto de origen natural ligado a la animalidad. El animal ruge, gime, llora en el momento en el que las circunstancias y su naturaleza le obligan a hacerlo. Entonces, el cínico no tiene ningún problema en expresar aquello con total sinceridad, con una sinceridad total, aquello que considera verdad con total sinceridad. Sobre todo cuando considera que va a ayudar a sus conciudadanos, porque en este sentido sí que asumen este compromiso socrático con la polis. ¿Qué es lo que pasa? Que la polis cínica no es una polis concreta. Sí, vale, los sofistas son hasta cierto punto cosmopolitas, sí, pero no tienen el compromiso que tiene el cinismo. El cinismo se considera cosmopolita y como tanto siente la obligación de ayudar a sus conciudadanos, y en este sentido todo ser humano es conciudadano suyo, sea persa, es decir, sea bárbaro, sea griego
ya sea ateniense, tebano, espartano, etc. Pero volvemos a lo mismo, es expresar aquello que considera verdad. Y aquí volvemos a la problemática, no sabemos qué es la verdad para los cínicos. Es muy difícil llegar a concretar exactamente qué es la verdad. El ser cínico se dice que se aprende por imitación. Hay quien dice que se aprende por imitación. Y sí, entiendo que comportarte cínicamente puedes aprender por imitación. Pero los aspectos fundacionales o fundamentales sobre los que se sustenta este comportamiento cínico no se explicitan mediante imitar a un cínico, creo yo. Y lo que le pasa al cinismo es que al ser tan escandaloso, tan chocante, empieza a ponerse, digamos, de moda. Prácticamente tiene los mismos defensores que detractores. Llega un momento en el que das una patada a una roca y te salen 3 cínicos, de repente. Pero, ¿qué cínicos te salen? ¿Serán cínicos verdaderos o cínico aquel que quiera aparentar ser cínico? ¿Cómo diferenciar de esos cínicos? Claro, yo creo que sí, hoy en día también está de moda estudiar el cinismo. Creo que las circunstancias sociales pueden ser el motivo de ello, no lo sé exactamente. Casi dan ganas de decir que los cínicos son los primeros punkis de la historia y que sufren el mismo devenir que tiene el movimiento punk de los 70 en convertirse en moda y pierden ese sentido de ser, eso que les hace realmente punkis o eso en este caso de que les hace propiamente cínicos. Y esto se expresa muy bien en una anécdota que contaré después porque me sirve perfectamente para enlazar con la otra escuela socrática de la que quiero hablar, que es la escuela de Cirene. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo solucionar esto? Claro, dicen, al estudiar la corriente cínica, sobre todo cuando no se presta atención en ningún momento a los aspectos, digamos, epistemológicos de la propia escuela, siempre genera esta sensación de vacío, de falta algo. Es como si buscan un retorno a la fisis, es decir, buscan un retorno a lo natural, pero ¿qué es efectivamente lo natural para el cinismo? Y es una lástima porque en los fragmentos que conservamos no hay en ningún punto en el que se exprese de manera positiva que es aquello de lo natural. Entonces, hay quienes creen que los cínicos caen en una suerte de falacia naturalista y que también tienen una filosofía ontológicamente injustificada. Para solucionar estas complicaciones hay quienes consideran que sí, vale, los cínicos no tienen una fundamentación ontológica, por así decirlo, de lo que es lo natural. Y si uno se pone a razonar, el nomos, es decir, la convención, en tanto que el ser humano es un animal racional, es algo connatural al hombre. Es decir, es natural en nosotros crear una convención para interactuar entre nosotros mismos y no estar al merced de nuestros instintos naturales. Y en este sentido dicen que por eso no se preocupan de ellos, sino que lo que buscan es, al establecer esa oposición fisis-nomos, no es tanto discernir ontológicamente qué es fisis, qué es nomos, cuando en última instancia la fisis y el nomos resultan que son las dos cosas fisis, sino lo que pasa es que detectan un problema en la valoración, un problema un problema de carácter valorativo, en el sentido de que al nomos se le da una primacía en la escala de valores que no es debidamente justificada. Y sí, el nomos es natural, pero es una parte ínfima de la naturaleza. Y en este sentido, el cinismo se construye como eminentemente una filosofía de transvaloración liberadora. Porque si nosotros repasamos todo el anecdotario cínico, todas aquellas referencias a que hay que comportarse de manera natural, una vuelta a la naturaleza, tienen ese aspecto de ser, digamos, liberadoras, emancipadoras. Sí, esto es una explicación posible, pero creo que desde la indagación filosófica no habría que contentarse con este aspecto. ¿Por qué? Porque sí que, como he dicho antes, nos quedan resquicios. Este fragmento que os he leído, el saber que Antístenes es el primero en definir logos, las respuestas incluso que le dan al propio Platón. Antístenes le dice veo el caballo pero no la caballeidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Y tal vez con respecto a la esencia, algo que podríamos llamar esencia del caballo, o lo que es ser caballo, o
que es ese enfrentamiento entre caballo y caballera, pero que también se traduce en posteriores cínicos. Lo que pasa es que tal vez sí de manera mucho más escandalosa, como es, por ejemplo, cuando Platón, otra vez, ofrece públicamente su definición de ser humano como bípedo implume. Y entonces aparece Diógenes, que ha desplumado una gallina, y le dice, he aquí al hombre de Platón. Claro, la gente se parte de risa y Platón, el pobre, tiene que añadir, vale, pero de uñas planas. ¿Qué es lo que implica esto? Esto es un trabajo que está por hacer. Y yo aquí solo vengo a mencionaros que igual la solución a la problemática de este vacío que genera el estudio de la corriente cínica, sobre todo si solo te centras en el aspecto de lo práctico, puede encontrar su solución aquí. Es un trabajo que no he hecho. Un trabajo que no he hecho porque no he tenido tiempo, por más que me interese, porque yo me he centrado sobre todo en otra escuela, que es básicamente la que estoy haciendo la tesis. Pues bien, antes he dicho que el ser cínico se convierte en moda. Y en este sentido, Horacio nos transmite en una de sus epístolas una anécdota bastante curiosa. Cuando Diógenes de Sinope y Aristipo de Cirene se encuentran en los baños públicos. Claro, Diógenes ya está en el baño, desnudo, en las aguas, y llega Aristipo al baño público. Y cuando está colgando su manto lujoso y púrpura, ve el manto raído de Diógenes colgado al lado. Y esta es mi oportunidad de discutir con Diógenes. Se mete con Diógenes en el cuarto de baño y tras horas de discusión y no llegar a una conclusión de cuál es filosofía mejor, por así decirlo, Aristipo decide hacer una cosa y es salir corriendo y coger el manto de Diógenes. Diógenes sale corriendo detrás de Aristipo, desnudo y mojado en una Atenas que está en pleno invierno. Por lo tanto, va a pasar frío. Cuando Diógenes consiga alcanzar a Aristipo, y posiblemente, no lo sabemos, pero posiblemente le dé una paliza, Aristipo le dice, ¿ves, Diógenes? No eres el verdadero perro, porque si fueses el verdadero perro, hubieses cogido mi manto, porque ante el frío, el perro busca cualquier fuente de calor, sin molestarse por ello de la fuente de la que ella venga. Claro, ¿qué está imbrincando esta anécdota? Que efectivamente el cinismo cae en moda. Diógenes, por mantener las apariencias, por mantener una suerte de gnomos, se olvida de lo natural. ¿Hasta qué punto hay que fiarse de esta anécdota? Yo creo que no hay que fiarse de esta anécdota porque Horacio termina diciendo yo prefiero a Aristipo que sabe llevar los dos mantos, que sabe llevar el manto lujoso y el manto pobre. Por igual, sin independencia, lo que señaliza un claro favoritismo por uno en vez del otro. Pero vuelvo a lo mismo, saca a relucir este rasgo del cinismo como moda. Y bien, si los cínicos, digamos, sufren de esa visión que generan, la escuela de Cirene diría que lo paga todavía con más creces con la visión que se da. Se suele decir poco de la escuela de Cirene, básicamente en una asignatura de filosofía antigua en la que el docente no esté especializado en esta escuela, lo máximo que se suele decir es que la escuela de Cirene nace como una suerte de suma aritmética, como si fuese esto posible, entre Sócrates y Protágoras. La escuela de Cirene se instaura como la primera escuela hedonista propiamente. Son los primeros hedonistas del pensamiento griego, como tal. Y esto genera una fama muy mala y que de hecho sigue repercutiendo hoy día cuando uno se aproxima a su estudio. Si de los cínicos conservamos poco material, de la escuela de Cirene aún menos. Por lo menos de Antístenes sobreviven los discursos de Ajax y de Odiseo. Pero es que de la escuela de Cirene no tenemos ningún fragmento directo como tal. Nos tenemos que apoyar todo en lo que dicen unos autores de otras corrientes sobre los cirenaicos y en las anécdotas que sobre todo nos transmite Diógenes Laercio. Y Diógenes Laercio es un epicúreo, que la gente podría pensar, bueno, es un epicúreo, es hedonista, por lo tanto tendrá en estima la escuela de Cirene. Pues no, es más bien todo lo contrario. Si uno coge el libro de Diógenes Laercio, ve que tiene una ordenación premeditada. El último capítulo es el que se dedica a los epicúreos. O sea, la última parte del libro es la que es dedicada al epicureísmo. ¿Y qué es lo que pasa con Epicuro? Epicuro, a mí me gusta llamarle, con todo el respeto del mundo, un dictador dogmático. Mientras está vivo el filósofo del jardín, la filosofía
epicúrea está prácticamente estancada, no avanza como tal. ¿Por qué? Porque Epicuro vende su sistema como un sistema original completamente creado por él y acabado. Por lo tanto, todo aquello que pueda oler a una fuente previa al hedonismo epicúreo queda tachado de manera ridícula en algunos casos, como me parece que es el caso de la escuela cirenaica. Entonces, sí, los epicúreos hablan mucho de los cirenaicos, pero en pocos casos, no es hasta mucho tiempo después de que muere Epicuro, no se les empieza a ver, digamos, con buenos ojos desde la escuela epicúrea. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando alguien se aproxima a la escuela de Cirene desde un autor epicúreo, porque siempre está ese sesgo de no, es que Epicuro es el verdadero hedonista. De hecho, muchas veces a mí se me pregunta de, Pablo, siendo tú como eres, ¿cómo puede ser posible que no te hayas dedicado al estudio del epicureísmo y te hayas ido por los irracionales del hedonismo cirenaico? Y yo ahí me paro y digo, bueno, creo que tenemos que tomarnos un café y te tengo que contar un par de cosas antes. Y esto es lo que, digamos que ese café es lo que os vengo a contar un poquito también aquí. La tradición de estudia, la aproximación de la escuela de Cirene, parte de las siguientes premisas. La escuela de Cirene es hedonista y para justificar su hedonismo desarrolla su epistemología. De esta manera es como si que la escuela de Cirene presupone que el placer es el sumo bien y para justificarlo, tengo que justificarlo, vamos a hacerlo, vamos a construir una teoría epistemológica de ello. Pues bien, esto es lo que hace que los cirenaicos se vean como gente que se entrega al placer y que supedita todo en última instancia a la consecución del placer presente, porque además hay que distinguir una cosa, el placer cirenaico es un placer presente, el placer que busca el cirenaico es el presente, no se preocupa tanto por el pasado ni el futuro, y veremos realmente por qué es esto. ¿Qué es lo que pasa? Claro, esto no hace más que fomentar la mala imagen del hedonismo cirenaico. No sé si hasta cierto punto habría que hablar solo de hedonismo cirenaico y no de otras cosas dentro de la escuela de Cirene, porque resulta que si uno se para a estudiar la escuela de Cirene, lo único que parece sufrir cambios, o digamos cambios más importantes, es el hedonismo, no es la teoría epistemológica de la que nace realmente este hedonismo. Esta es mi postura, esto, repito, es una postura que casi nadie, o por lo menos que yo conozca, sostiene, que el hedonismo cirenaico es una consecuencia de la teoría epistemológica que elabora Aristipo de Cirene. No es que la epistemología sea el medio justificativo de ese hedonismo. Bien, ¿por qué digo esto? Porque no podemos olvidar que Aristipo de Cirene es un socrático. Y como socrático tiene dos cosas que están constantemente actuando en su pensamiento. En primer lugar, el reconocimiento de la ignorancia de su maestro. Y en segundo lugar, digamos, la exigencia del oráculo de Delfos, el conócete a ti mismo. Pues bien, Aristipo de Cirene, que también es uno de los discípulos de mayor edad de Sócrates y que por lo tanto, como veremos, seguramente haya escuchado también a este primer Sócrates materialista, se acerca a la cuestión del conocimiento no preguntándose tanto cómo conocemos, sino qué podemos conocer. A lo largo de su investigación resulta que lo único que encuentra que se puede conocer con cierta evidencia, es decir, el término griego es energeia, con cierta certeza, es aquello que estamos sintiendo, el pathos, es decir, la afección. El término pathos viene del griego pasgen, que es verse afectado por algo, en el tanto que el sujeto que es afectado juega un papel casi completamente pasivo, o sea, no casi completamente, de hecho pasivo. En este sentido, una estatua puede verse afectada por un pathos. Una estatua que en el frío del invierno se enfría está sufriendo el pathos del enfriamiento. Pero también puede afectar a objetos animados, como es el ser humano, un sujeto animado. Entonces, el placer que siente un ser humano al momento de tomarse un buen vino. Esto es lo único, claro, la afección
Es lo único en lo que Aristipo encuentra que dice, puedo estar seguro de que estoy sintiendo esto. Pero claro, esto, si no se tiene cuidado, es aquí donde sí que se puede confundir con Protágoras, porque Protágoras, volvemos, todas las opiniones son verdaderas. Entonces, si yo estoy sintiendo frío, al tomar agua, eso quiere decir que el agua es fría. No, 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 no. Porque Protágoras da un paso más allá y dice que es verdad que el agua es fría. El cirenaico es más cauteloso en este sentido. Y lo único que dice es que, en este caso del agua, el agua me está afectando fríamente, pero yo no sé yo no puedo saber si el agua es fría. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único a lo que tenemos acceso como conocimiento, y esto sí que es un conocimiento que no tiene un carácter intersubjetivo universal y universalmente válido, es de aquello de que estoy sintiendo. Es lo único que puedo estar seguro y que estoy sintiendo en un momento presente. ¿Por qué? Porque el pathos, según los cirenaicos, comporta un carácter que ellos llaman de monocronos. Y aquí también empezamos con los problemas que tienen en el estudio típico de la escuela de Cirene. La palabra monocronos ha solido traducirse como puntual, de corta duración, de eso, un tiempo escaso, de efímero. Pero si alguien que sabe griego tendría que detenerse y decir, vale, no, 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 no. Aquí estamos con monocronos. Monos, que es el prefijo que compone, que tiene la palabra monocronos, monos significa una unidad singular y cronos es tiempo. ¿En qué momento se está diciendo con monocronos que es un tiempo corto? Lo único que se está diciendo es que es una única unidad temporal. O sea, tal vez sería más apropiado traducir el término monocronos como unitemporal. Bien. Unitemporal. No se está hablando de cantidad, sino se está hablando de cualidad. No se está hablando de una duración, de una duración corta expresamente, sino se está hablando de una duración entendida ya sea larga o tal. Lo que pasa es que es una duración constante. El pathos no es un pathos no se ve interrumpido, porque si se interrumpe, lo siguiente es otro pathos, distinto del pathos anterior. Y esto hace que la filosofía cirenaica se vuelque de manera eficaz o sea, que requiere, enfoque la mayoría de su esfuerzo filosófico y de actitud, porque a mí no me gusta hablar de moral cirenaica, ya veremos por qué, que vuelque todo su esfuerzo de reflexión en el momento presente. En el momento presente en el que se está padeciendo un pathos, en el momento en el que se está experimentando una sensación, porque en el momento en el que se deje de experimentar esa sensación ya no es. Y si se recuerda esa sensación, será una sensación similar, sí, pero radicalmente distinta que esa sensación que se ha vivido previamente. Claro, ¿por qué se mueven en estos términos? Porque lo único que han encontrado una evidencia es en el pathos. Es en el pathos. De hecho, dicen que del objeto no se puede conocer nada. No se puede conocer nada. Entonces, puedo ver un caballo blanco, pero ¿qué me dice qué es lo que me dice y asegura que ese caballo sea efectivamente blanco? Y en este sentido también se inaugura una problemática complicada. Claro, el cirenaico nos dice no puede conocerse el objeto. Y aquí se han querido ver desde cierto digamos, una aproximación ontológica a la escuela, se han querido ver básicamente dos cosas. Que la escuela se mueve en un nihilismo epistemológico en el que existen objetos con propiedades, o sea, determinados, pero en última instancia incognoscibles, o se ha querido ver la escuela de Cirene como un indeterminismo, que propone un indeterminismo, es decir, que no es tanto que el objeto tenga propiedades, sino que las propiedades las pone, en cierta manera, el sujeto, o sea, el cuerpo del sujeto. ¿Por qué? Porque se necesita eso, ¿no? La propia experiencia del cirenaico demuestra que hay experiencias dispares. Por ejemplo, ante la sopa, esto es un ejemplo muy clásico dentro de la filosofía griega, o la sopa y la miel, es que
aquel cuerpo que es sano, aquel individuo que se encuentra en un estado físico sano, percibe la miel o la sopa como dulce, pero aquel que se encuentra enfermo la percibe amarga. Entonces no se le puede entregar a eso que llamamos sopa, vete tú a saber cómo ahora mismo llamamos sopa, esas propiedades de ser dulce o de ser amarga. Claro, esto tiene complicaciones que podrían poner en riesgo la integridad de la coherencia que creo que tiene la escuela de Cirene. Porque lo único que nos dicen es no podemos conocer los objetos. Decir que no podemos conocer los objetos no creo que sería romper con esta frase, tanto abogar por esta ontología en la que existen objetos con determinaciones, pero en última instancia determinaciones incognoscibles, porque sería decir que los objetos tienen determinaciones, por lo tanto algo de los objetos conocemos. Y por otro lado, el decir que no existen objetos determinados, que es por nuestra acción que se determinan, implica también un conocimiento de esos no objetos o esa masa informe de la realidad. Claro, yo creo que la escuela de Cirene, a través del análisis de los fragmentos que nos llegan, sobre todo a través del escéptico sexto empírico, es más bien una posición intermedia entre estas. Dicen, no puedo conocer los objetos. Por lo tanto, para demostrar esto, voy a elaborar una argumentación ambigua. Una argumentación ambigua que pueda casar tanto con una ontología en la que se diga que existen objetos con determinaciones, pero que son en última instancia incognoscibles, pero también una argumentación que es compatible con esa existencia de no objetos, por así decirlo. Porque esto, en última instancia, considero lo que busca producir el filósofo cirenaico. La escuela de Cirene llega un momento en el que se ve influenciada por una figura muy particular del pensamiento antiguo, que es Pirrón de Elis. Pirrón de Elis es considerado el precursor acérrimo del escepticismo griego. Es el paradigma en el que mucha gente cifra como el primer escéptico. Claro, tenemos esto que parece en cierta manera un subjetivismo sensualista de corte protagórico, con un reconocimiento de la ignorancia socrático y luego una posterior influencia de un tío que se llama Pirrón de Elis, que resulta que es el que inauguraría, o a partir de él se inauguraría, el escepticismo antiguo. Y el escepticismo antiguo no dice que no haya una verdad, dice que no sabemos siquiera si podemos llegar a conocerla. Y en este sentido también argumenta de manera ambigua, porque nunca busca refutar del todo, sino busca una argumentación equilibrada que lleve a la suspensión del juicio, a la epogé de aquel que escucha. Y de hecho creo que de esto es tan sintomático la escuela de Cirene, en tanto que el propio Sexto dice, hay algunos que dicen que la escuela de Cirene y el escepticismo son lo mismo. ¿Por qué? No lo aclara, porque ahí también tenemos que tener en cuenta el propio interés de Sexto. Sexto quiere independizar o mostrar como completamente únicos el conjunto de la corriente escéptica. Pero dice el punto en el que diferimos, porque el escepticismo es una escuela eminentemente práctica, es decir, que busca, y es verdad, sí, el escepticismo puede estar cuestionando constantemente la epistemología, pero está buscando un objetivo práctico que es la ataraxia, es la no turbación, una imperturbabilidad de ánimo, que es también lo que está buscando Epicuro de otra manera. Y él dice que, claro, cuando tú estás incesantemente investigando y investigando, se te está produciendo una turbación, hasta que llega el punto en el que dices, no, dejo de investigar. Y en ese momento en el que abandonas la investigación y haces una suspensión de juicio después de haber estado cuestionando de todas las maneras posible algo, es cuando te invade esa sensación. Es decir, vale, resulta que me puedo mover en este desconocimiento, en esto de no saber verdad. Y de hecho, resulta que es lo más sano.
Pues dice que la escuela de Cirene, en lo que en última instancia se separa de la corriente escéptica, es en el fin práctico, en el que la escuela de Cirene dice que hay que buscar el placer, lo cual es incompatible con la ataraxia, porque es una turbación. Segundo, voy a encender una luz o abrir más la persiana. Que es básicamente incompatible con la no turbación que busca el escéptico. Y además señala ya como casi una nota al pie de página, porque dice que los objetos no son cognoscibles, mientras que nosotros no nos posicionamos en esto. Hasta tal punto llega el compromiso cirenaico con sus posturas epistemológicas que empiezan a introducir tecnicismos en el lenguaje, o lo que la gente ha querido ver como tecnicismos en el lenguaje a la hora de expresar pace, o sea, a la hora de expresar afecciones sin comprometer sus posturas epistemológicas, porque decir que el caballo es blanco parece que tú estás predicando que esencialmente ese caballo es blanco. Entonces, realmente el cirenaico empieza a emplear dos tipos de locuciones que se podrían caracterizar en verbales y en adverbiales. Las verbales, colotes del ámsaco, en este caso un epicúreo, nos dice que son del estilo que los cirenaicos dicen que cuando ven un hombre se hombruran, que cuando ven un caballo se acaballan, que cuando ven un muro se amuran. Y claro, cuidado, porque en este sentido no es del todo acertado, y esto ya nos lo señala Ateneo. Vuelvo a lo mismo, no hay que fiarse ni un pelo de los epicúreos a la hora de la transmisión del pensamiento cirenaico. Y dice que no es que hablen de hombrurarse, amurarse, etcétera, sino que más bien dicen emblanquecerse, endulzarse, amarillarse. Todo esto, claro, suenan raro porque son traducciones, son formas que se emplean de una manera distinta en el propio griego y ahora mismo hay que traducirlas al castellano, lo cual ya implica que suenen extraño como ya sonaban extraños para el griego. Y por otro lado tenemos las adverbiales, que suelen ser expresiones que están conformadas por un verbo pasivo acompañadas de un adverbio. Entonces, son del tipo yo estoy siendo movido blancamente, yo por el caballo estoy siendo movido blancamente, yo por la yema del huevo estoy siendo movido amarillamente. Lo que parecen mostrar es esa intención cirenaica por no otorgar esa ligación propia a los objetos. Claro, en este sentido se podrían ver dos cosas. De hecho, tienen problemas. La propia teoría epistemológica cirenaica podría tener problemas en lo que es en el uso del lenguaje, porque se está rompiendo, como hace Gorgias, con un marco referencial. O sea, no se rompe el marco aristotélico del lenguaje, por así decirlo, es decir, se rompe el que el pensamiento y la palabra se adecuan a la realidad. Y en este sentido, el lenguaje no podría ser comunicable. Pero claro, tenemos la experiencia previa de Gorgias, que nos está diciendo en esencia con su trilema que la palabra no está expresando nada al romper esa interpretación simbólica, esa relación simbólica, esa capacidad simbólica y significativa que tiene la propia palabra. Pero no es que el ser humano no se pueda comunicar, sino que el ser humano, en su actividad y en su uso del lenguaje, termina aprendiendo a usarlo. Y se mueve en unas circunstancias que podríamos incluso, tal vez ya aplicando términos más actuales, decir que se mueven unos parámetros de estímulo-respuesta. O lo que es en otros casos Wittgenstein, los juegos de lenguaje de Wittgenstein, conocer las normas del juego para poder aplicarlas, a pesar de que no haya un marco referencial apropiado. Yo creo que los cirenaicos son herederos de esta postura. Esto me daría para hablar mucho más, pero me estoy quedando sin tiempo, así que no me voy a meter en ello. He dicho que, además, los cirenaicos son herederos de una materialidad,
porque esto donde se ve, sobre todo en las definiciones que dan de placer y de dolor, que son los dos paces afectivos que usan como una polarización, teniendo además entre medias los intermedios, que son esto de ver blanco, ver, oír, etcétera. Son aquellos que no producen esa sensación afectiva de placer. Y es que definen el placer como la suave agitación de la carne y el dolor como la áspera agitación de la carne. No se entra en más detalle, pero esto convierte el placer cirenaico en un placer cinético, un placer que no es el catastemático epicúreo. De hecho, no entienden que la ataraxia pueda ser un placer, porque es una ausencia de turbación. Y el placer, tanto el placer como el dolor, implican una turbación de un tipo. En todo caso, la ataraxia, si es un placer, no podría definirse como no turbación. La tranquilidad de ánimo igual no es realmente una no turbación, sino es, sí, una tranquilidad mental, pero por la que está alguien experimentando cierto placer y por lo tanto se está produciendo en el cuerpo de ese sujeto cierto movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que los placeres mentales queden descartados. No, 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 no. Es que los placeres mentales en los cirenaicos tienen un correlato físico. El cirenaico piensa desde su cuerpo y no puede pensar fuera de ese marco. De todo esto se deriva que lo que es el criterio en la epistemología propiamente cirenaica termina siendo también el criterio de lo práctico. No es solo que el placer sea el criterio de lo bueno, no, hay que tener cuidado con esto. Todos los paces son criterios de lo práctico, porque el cirenaico actúa desde el criterio, pero desde el criterio de los paces placenteros, de los paces intermedios, de esos que no son ni placer ni dolor, y de los paces dolorosos. ¿Qué es lo que pasa? El cirenaico recomienda la búsqueda de los placeres, de los placeres, pero lo hace desde una perspectiva socrática, que es el poseo, pero no soy, que Aristipo manifiesta a través de su famosa frase, poseo, pero no soy poseído, que no es otra cosa que una heredera del nada en demasía, es un autodominio. Y es a través de este ejercicio del placer, de manera contraria a los cínicos, que ellos buscan alcanzar la vida del sabio. Es decir, mientras que Antístenes rechaza el placer y prefiere la locura antes que sentir placer, el cirenaico dice, no, yo tengo que buscar la libertad a través del mayor enemigo que puede tener la libertad, que es el placer, ejerciendo el autodominio. Porque si soy capaz de embarazarme de los placeres, cuando se necesita desembarazarse uno de ellos, puedo vivir libremente en cualquier circunstancia. Y es aquí donde lo que todas las fuentes coinciden es en la gran adaptabilidad que tiene el pensamiento cirenaico. El sabio cirenaico está haciendo un esfuerzo constante, porque es plenamente consciente que no va a estar sintiendo placer constantemente. Y de hecho no quiere estar sintiendo placer constantemente porque perdería el sentido si no tiene momentos de dolor o momentos en los que no está sintiendo placer, convirtiéndolo en un esfuerzo constante por el autodominio para la conquista de la libertad. Con todo esto, quisiera ya concluir con una pequeña reflexión, que es preguntarnos a nosotros mismos, como estudiantes de filosofía, si no es el momento de rescatar estas escuelas menores socráticas, para que de una vez se lleguen a dejar de llamar menores con lo que es este espíritu socrático que he intentado transmitir, desde la construcción o el estudio de la lógica, en la argumentación en todo aquello que nos quieren vender como verdad, el cuestionamiento riguroso de esas supuestas verdades que tienen los cirenaicos con la crítica social cínica, aunada los tres para un momento actual. Pero sobre todo, hacerlo no tanto tal vez ya por aplicarlo, si es que se puede aplicar en nuestro tiempo, sino porque creo que estas propias escuelas se merecen ser rescatadas para instaurar del todo, en la medida de lo posible, la posición que tiene que tener el estudio de la filosofía antigua. Un estudio que, como vemos y que parece, desde pasando también por Gorgias y demás, tiene relaciones con cosas que en tiempos históricos es antes de ayer. Dicho esto, acabo. Si hay dudas, preguntas, encantado de responder. Bueno, pues muchas gracias por tu conferencia. Y yo realmente tengo una pregunta acerca del sentido del nomos que tendrían, al menos desde los sofistas, pasando por Sócrates, en el que se funda más o menos, no, quizás estoy teniendo una posición
como la de, ¿cómo se llama este autor? De Berger, me parece que da igual, pero que funda la concepción del nomos, la posición de que como herederos del mito de Prometeo, en el que el nomos y los ciudadanos de las polis griegas tienen las virtudes del aidos y de la dike. Aidos Sí, en el sentido de la vergüenza y dike de la justicia. Entonces, estas escuelas socráticas menores que viven la pérdida de la polis como sistema de autodominio, de autarquía, es aquí donde están perdiendo estos dos referentes del mito de Prometeo, especialmente, por ejemplo, en el caso de la escuela cínica del Aidos, o por ejemplo en la escuela de Cirene, como una posición ya más, tanto epistemológicamente se va perdiendo, porque ya no se involucra tanto en la comunidad, en la polis, tal, volviéndose más un poco cara a individuo. Y no ya solo como individuo, sino como algo más disuelto, dado a el acercamiento al escepticismo, aunque no son escépticos totalmente, como tú has dicho. vale. Em, lo primero es esta concepción del mito de Prometeo encuentra su origen en lo que he hablado al principio realmente, y es en Protágoras. O sea, una de las transmisiones más eficaces de este mito es puesta por Platón en boca de Protágoras, en el momento en el que se dice que cuando entrega la técnica, el fuego, entrega también esto, el AI2 y la dique. Claro, ¿por qué se desvinculan y empiezan a criticar, digamos, estas dos nociones los cínicos principalmente y luego los cirenaicos en menor medida? Porque yo en este sentido creo que sufren la pérdida de Sócrates. Sócrates ha muerto a manos del nomos. Y entonces, en esta medida, la respuesta cínica es vamos a intentar librarnos del nomos y reconstruirlo naturalmente, del nomos establecido, y reconstruirlo en aras de un nomos, digamos, naturalizado. Y en este sentido hablen el marco hacia la cosmópolis. Pero el cirenaico dice, igual no vale la pena. Igual no vale la pena. De hecho, el cirenaico se retrotrae tanto que es una escuela tan pequeña que la primera instancia, o sea, el primer núcleo discipular de la escuela está formado por la hija, principalmente, por la hija de Aristipo, que luego enseña al nieto de Aristipo, que también se llama Aristipo. Y son estos tres los que realmente terminan articulando la filosofía cirenaica como tal. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que han visto el intento de Sócrates y han visto las consecuencias de ello. Y dicen que no, consideran en última instancia que no vale la pena. Creo que en eso, si Sócrates hace el giro de volcar las virtudes hacia uno mismo, el giro cirenaico es todavía, o sea, ese volcar en Cirene es mucho más extremo. Dice, yo no me voy a preocupar ya por mi conciudadano, me voy a preocupar por mi amigo, por mi hijo. Pero fuera de eso, que cada uno haga lo que quiera. Yo sabré convivir con cualquiera. Y de hecho, el escepticismo griego, esto es una cosa así, el escepticismo griego cuestiona todo, pero cuestiona todo en el plano del conocimiento. El nomos lo acepta. De hecho, eso es una también de las grandes decepciones que tengo yo con el escepticismo antiguo. El escepticismo antiguo del nomos establecido no dice nada, dice es el que es. Y de hecho se mueven en él, lo aceptan como un pacemata y dicen estos son mis condiciones para vivir y ya está. Pero no lo critican. Entonces, la relación con estos filósofos es curiosa, mientras que en el cinismo es claramente que está operando y de hecho se ponen en contra no tanto de la dique, de hecho buscan la dique, pero de la I2, en el sentido de vergüenza, lo quitan. Y I2 no es solo vergüenza, I2 es moderación, pero en este sentido sí que tienen moderación el cínico. Y además, la I2 también es moral. O sea, no es solo vergüenza. ¿Me explico? Es ese pudor moral. Y en ese sentido lo ven como opresor. No son tan protagóricos, por así decirlo, porque Protágoras sí que ve el uso correcto del nomos y ve por qué tiene que haber un nomos como el que hay, mientras que los cínicos dicen, uff, no se terminan de contentar. No se terminan de contentar. Y en el caso de Cirene,
vuelvo a lo mismo, ¿no? Su hedonismo no es tanto de corte moral, sino como a mí me gusta llamarlo actitud práctica. Y de hecho critican los aspectos del nomos cuando afecta a los suyos. Aristipo se pone una falda porque quiere que su hija sea reconocida como filósofa en una sociedad machista. Dicho rápidamente y mal. Pero creo que son conscientes de que cierto tipo de nomos, cierto tipo de diqueia, hay dos principalmente, son necesarias para la convivencia humana. Entonces, es distinto. Mientras que los cínicos sí asumen ese papel del nomos, van contra el nomos establecido, parecen que sí que quieren generar otro nomos porque entienden hasta cierto punto que es necesario para la convivencia. Pero es un nomos, como digo, naturalizado. No sé si queda respondido. Sí, en parte esa duda, porque entonces, dado que se disuelve el mito de Prometeo, entonces, ¿cuál sería el proyecto fundador que tendría posteriormente la filosofía helenística? ¿O qué proyecto tendrían las escuelas menores, dado de que ya no se sigue para la fundación de la identidad griega, por así decir? Vale, claro, Dado claro. que en esta etapa es cuando se disuelve todas las ciudades-estado, cuando impera después Alejandro Magno, Sí. y después con Sí, la sí, pérdida eso del es un incidente. marco. Es claro, es una pérdida del marco referencial. Y, y es que muchos de ellos se desentienden. Ya te digo, es curioso que ya en filosofías que nacen del helenismo, que son como es la estoica, la epicúrea y la escéptica, su objetivo práctico no es otro que la atraxia, que es esa tranquilidad de ánimo ante la turbación. Algunos buscan hacer teoría política, otros no. Son distintas respuestas a una misma situación, pero en última instancia parecen buscar un objetivo, si no igual, próximo. Bueno, pues si no hay más dudas, si alguien por Zoom tiene alguna duda, supongo que no, podemos dar por concluida tu conferencia y tenemos a las 5:45 una conferencia sobre la fundamentación matemática que nos va a dar Mario Rodríguez o Mario Fernández, ya no me acuerdo, de la Universidad de Sevilla, que está haciendo ahora el máster de interuniversitario de lógica. Así que muchas gracias, Pablo, Nada, y vosotros. muchas gracias en YouTube.